Imagina una arquitectura que muchos no lograban entender. Edificios que parecían incompletos, excesivos, incluso errores construidos. No seguían reglas claras, no encajaban con nada y desafiaban la idea tradicional de diseño. Durante años fueron criticados, cuestionados y rechazados. Sin embargo, había algo imposible de ignorar, nadie podía dejar de mirarlos. Y es ahí donde aparece Frank Gehry. Un arquitecto que entendió algo antes que los demás: provocar también es una forma de diseñar. Para entender de dónde viene esta forma de pensar, hay que ir a su infancia. Frank Gehry nació el 28 de febrero de 1929 en Toronto, Canadá, con el nombre de Frank Owen Goldberg. Pero más allá del dato, lo importante es cómo empezó a relacionarse con el espacio. Desde pequeño, su abuela le daba bloques de madera, no para construir casas de forma ordenada, sino para experimentar. Los apilaba, los rompía y los reorganizaba constantemente. Así, en lugar de buscar orden, empezó a buscar posibilidades. No dibujaba arquitectura, la manipulaba. Además, hay otro detalle que, aunque parece menor, termina siendo clave. Solía acompañar a su abuelo a mercados de pescado, donde veía texturas, brillos y superficies irregulares. Con el tiempo, esas mismas sensaciones quedarían en su memoria y años después reaparecerían en su arquitectura, transformadas en formas y materiales poco convencionales. En ese contexto, su historia toma otro giro importante. En 1947, su familia se muda a Los Ángeles. Es un nuevo país, una nueva cultura, pero también una realidad incómoda. Ser diferente no siempre era bien recibido. Su apellido, Goldberg, revelaba su origen judío, y con eso venían prejuicios, miradas y barreras silenciosas. Por eso, en 1954 toma una decisión difícil: cambia su apellido a Gehry. No por estilo ni por marketing, sino para evitar ser juzgado antes de ser escuchado, para tener oportunidades que de otra forma no tendría. No es un detalle menor, es adaptación, es supervivencia. Y sin embargo, hay algo irónico en todo esto: intentó encajar en la sociedad, pero nunca terminaría encajando en la arquitectura. Y eso se vuelve aún más evidente durante su formación. En la universidad, Gehry aprende lo que en ese momento se consideraba hacer arquitectura correctamente: un sistema claro, casi incuestionable, basado en el orden, la lógica y la pureza formal. Se enseñaba a diseñar con control, a prever cada resultado y a evitar el error. Pero mientras más aprendía, más notaba algo incómodo. No era el orden en sí lo que le molestaba, sino que ese orden ya definía el resultado desde el inicio. Todo empezaba a parecerse, todo se volvía predecible. Y es ahí donde surge una idea que cambiaría su camino: ¿y si un edificio no tiene que empezar con una forma clara? ¿Y si el proceso es más importante que lograr algo perfecto desde el principio? Esa pregunta no se quedó solo como una idea. Con el tiempo, Gehry decidió llevarla a la práctica. En 1978 toma una decisión radical, pero no a través de un gran encargo ni de un edificio icónico. Hace algo mucho más personal: transforma su propia casa en Santa Mónica. Pero no la mejora de forma tradicional. La rompe. Deja la estructura expuesta, añade malla metálica e introduce materiales industriales. A primera vista, parece inacabada, como si el proceso se hubiera detenido a la mitad. Pero no es un error. Ese es el proyecto. Aquí aparece una de sus ideas más importantes: la arquitectura puede mostrar cómo está hecha. No tiene que ocultar sus errores, ni su proceso, ni su caos. La reacción fue inmediata. Algunos la vieron como algo absurdo, otros como una revolución. Pero algo quedó claro: nadie quedaba indiferente. A partir de ahí, su forma de trabajar se vuelve aún más experimental. En los años 70 y 80, Gehry empieza a explorar sin límites. Un ejemplo es Easy Edges, una serie de muebles hechos de cartón. Un material simple, barato, cotidiano, pero llevado al extremo. Porque para él, no se trataba del material, sino de cómo lo usas. Esa misma lógica la aplica en su estudio. No empieza con planos perfectos, sino con maquetas rápidas, papel arrugado y formas que surgen casi por accidente. No diseña una forma final desde el inicio. La va descubriendo en el proceso. Esa forma de trabajar no pasó desapercibida. En 1989, Gehry recibe el Premio Pritzker, el mayor reconocimiento en arquitectura. Pero lejos de hacerlo más correcto o convencional, ocurre lo contrario: ese reconocimiento le da más libertad para arriesgar y seguir explorando sin límites. Y es justamente con esa libertad que llega el proyecto que lo cambia todo. En 1997 se inaugura el Museo Guggenheim Bilbao.
Un edificio que, a primera vista, parece imposible, no tiene una fachada principal clara, no sigue una simetría evidente y no propone un recorrido obvio. Sin embargo, funciona. Y no solo como arquitectura. El impacto va mucho más allá del edificio. Bilbao pasa de ser una ciudad industrial a convertirse en un destino cultural reconocido a nivel mundial. Es lo que después se conocería como el efecto Bilbao. Pero detrás de todo esto hay algo clave a nivel técnico. Getty utiliza CATIA, un software originalmente pensado para la industria aeronáutica. No para hacer algo perfecto, sino para poder construir formas complejas, irregulares, que antes eran imposibles de materializar. Después del Guggenheim Bilbao, su forma de diseñar deja de ser una excepción y se convierte en un lenguaje claro. A partir de ese momento, sus obras empiezan a compartir una misma lógica, formas libres, composiciones inesperadas y una arquitectura que no busca encajar, sino destacar. Un buen ejemplo es la Dancing House, en Praga. Cuando se construyó, fue muy polémica porque rompía completamente con la arquitectura histórica de la ciudad. Muchos no la querían. Sin embargo, con el tiempo, esa misma diferencia la convirtió en uno de los edificios más fotografiados. Lo que antes era rechazado, hoy es un ícono. Algo similar ocurre con el Walt Disney Concert Hall. Su exterior de acero reflejaba tanta luz que incluso llegó a aumentar la temperatura en los edificios cercanos, caso que tuvieron que intervenir y modificar la superficie. Es un caso donde la arquitectura no solo impacta visualmente, sino también físicamente su entorno. En la Fundación Louis Vuitton, su complejidad llega a otro nivel. El edificio está compuesto por más de 3.600 paneles de vidrio, y casi ninguno es igual. Cada pieza fue diseñada de forma específica, evitando cualquier repetición. Es como si el edificio mismo buscara no repetirse. Y en el Museum of Pop Culture, su proceso vuelve a ser clave. Getty se inspiró en guitarras eléctricas destruidas, las cortó y las reorganizó para entender la forma. No diseñó el edificio de manera tradicional, sino que lo reconstruyó a partir del caos. Todo esto conecta con su forma de pensar. Getty no busca la perfección, busca vida. Confía en el accidente, en el error y en lo inesperado. Porque es ahí donde aparece algo real. Su arquitectura no es lógica desde el inicio, se vuelve lógica en el proceso de construirse. Y eso nos lleva a algo más simple. Frank Gehry no diseña edificios para que los entiendas, los diseña para que reacciones. Porque a veces, la arquitectura no necesita ser perfecta, solo necesita hacerte sentir algo. Si quieres seguir descubriendo a los arquitectos que cambiaron la forma en que vemos el mundo, suscríbete.